Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Hola gente linda, bienvenidos a este episodio. Este es un episodio reciclado de YouTube, pero me parece que es un episodio valiosísimo para ponerlo aquí para ustedes. Es sobre integración sensorial, sobre todo sobre los desafíos de la integración sensorial. Este es un video que ya fue hecho hace algunos años. Esto se los advierto porque hoy en día pues existen algunas actualizaciones, pero siento que el espíritu, el corazón de este compartir, de este webinar, que es un webinar gratuito que hicimos con Olga Lucía Pinzón, ella es terapeuta ocupacional, es súper valioso para las familias, sobre todo para cambiar este chip que a veces tenemos de creer que los comportamientos disruptivos que se derivan de los temas de integración sensorial son algo que los niños eligen y que podrían elegir portarse mejor, y terminamos cayendo en unos loops súper nocivos a nivel familiar en donde ni damos las herramientas que necesitan al nene y nos desgastamos enormemente nosotros a nivel emocional. Entonces les voy a dejar este lindo webinar que tiene información súper valiosa. De nuevo les digo, fue con Olguita Pinzón, Olga Lucía Pinzón. Ella es colombiana, terapeuta ocupacional, experta en temas de integración sensorial, así que espero que lo disfruten. Soy Adriana Vergara de Creando Nexos. Muchísimos de ustedes llegaron acá por mis redes, entonces ya la mayoría me conoce, si no siempre es bueno presentarse. Soy psicóloga y bueno, me he especializado sobre todo en todo lo que es lo perinatal, que es todo lo que tiene que ver con antes del embarazo, el posparto y la crianza en los primeros años de vida. Y acá tenemos a Olga Lucía Pinzón, que es un lujo, es una maravilla. Ustedes no saben lo que es tenerla a ella acá, porque realmente es una súper profesional. Ella es colombiana, es terapeuta ocupacional y además es integradora sensorial. Y a mí lo que me gusta de Olguita es que yo desde que la conozco, yo con ella trabajé hace, Dios mío, hace milenios, Olguita, qué horror como los jóvenes que estamos. Bueno, en fin, con Olguita trabajamos hace muchísimos años cuando nadie hablaba de esto, nadie. Y yo recuerdo que a mí Olga me dio el regalo de la vida, porque en el lugar en el que trabajábamos ella insistía mucho en que todos los profesionales se capacitaran en temas de integración sensorial, porque trabajamos con niños pequeños. Y recuerdo todavía, eso fue en los Andes, tal vez, una conferencia sobre integración sensorial, y yo dije, ¡oh, por Dios! Y años después tengo a mi hija, y mi hija tuvo temas de integración sensorial en un país donde no había nadie que me ayudara con el tema, así que Olguita, yo a ti te debo la vida, ¿sí? Porque fue gracias a esa información que realmente mi hijita pudo tener la ayuda, la crianza que necesitaba, y eso era porque estaba informada. Entonces, créanme que si hay alguien que lleva bastante tiempo trabajando en estos temas y así, pero ya que hay gente de Bolivia oyéndonos, capísima, expertísima, es Olguita. Así que, bueno, sin más, no te echo más flores, mi Olgui. Bienvenida y gracias por haberme aceptado esta invitación. Bienvenida, son todos tuyos. Gracias, Adri. Una feliz noche para todos. Adri ya comentó un poco de mi hoja de vida y mi experticia en este tema. Un tema que realmente apasiona mucho porque tiene que ver con la naturaleza humana, tiene todo que ver con la naturaleza humana. Me he interesado mucho por estos temas porque a partir del trabajo con los niños, no solamente desde que son pequeños, sino más grandecitos cuando empiezan a transitar con todo este tema académico en el que también me he ido especializando, pues se da uno cuenta de cosas, ¿no? Que van saliendo y van emergiendo en esa relación de uno como ser humano con el medio. En este momento y en esta oportunidad, pues quisiera hablarles sobre integración sensorial y quise hacer un breve esquema de trabajo para que podamos irnos comunicando en este tema. Y arrancamos pues hablando de qué es la integración sensorial, porque de esto se habla muchísimo, todo el mundo opina, todo el mundo sabe, pero realmente ¿qué es? ¿Esto a qué nos lleva? ¿Cómo poderlo entender?
y hablamos de que, bueno, es una teoría realmente que viene siendo elaborada y estudiada en Estados Unidos. La pionera, digamos, o gestora de toda esta idea y de todo este trabajo alrededor de la integración sensorial fue la doctora Jean Ertz. Ella empezó a darse cuenta, siendo terapeuta ocupacional e incluso psicóloga y pedagoga, de todos esos perfiles de niños que se iban dando dentro de su práctica profesional. Y empezó a darse cuenta que pues los seres humanos no solamente estamos hechos de una estructura y de una mente, sino que también hay todo que ver en la parte de las sensaciones y las emociones y cómo estas se interpretan a través de cada una de las estructuras internas del cuerpo y de todas las sensaciones que de una u otra manera nosotros externalizamos. Para Jean Ertz, pues básicamente habla de su teoría desde un enfoque obviamente cerebral, porque pues es allí en esta maquinita que tenemos donde se procesan todas nuestras sensaciones, incluso es el motor y la guía para todo lo que nosotros nos movemos a nivel físico, a nivel corporal, incluso a nivel emocional. Y de esta manera, pues quiso empezar un estudio importante para poder entender cómo era ese registro de las sensaciones y cómo tenían una influencia importante en el comportamiento, no solamente de los niños, porque esto ya ha ido avanzando, arrancó inicialmente viéndose desde la infancia, pero ya estamos viendo en investigaciones opciones de manejo incluso en adultos y en adulto mayor, porque pues las sensaciones nos acompañan durante todo el tránsito de vida. Entonces la integración sensorial hace posible esa relación, esa vinculación personal con mi entorno y obviamente que va midiéndose de acuerdo a unos sistemas sensoriales que ya les explicaré más adelante de qué se trata. Como les digo, empezó inicialmente creyéndose que era solamente un tema de niños y como lo planteo aquí en esta diapositiva, pues nos hemos venido dando cuenta los que hemos trabajado en este tema, que esto transita durante toda la vida, ¿sí? Es algo, la integración sensorial en las personas es algo que es propio, ¿sí? Y que te va a acompañar permanentemente, se vuelve como tu sombra, ¿sí? Es esa sustancia o este aceite, esa esencia que tú llevas dentro del cuerpo y que te hace característica y personalmente única respecto a otros. Aparentemente todos dirían, bueno, sí, tenemos las mismas sensaciones, manejamos la misma estructura, pero nuestra forma de adaptación y de responder al medio definitivamente es particular. Por eso es que en esto insisto mucho cuando se habla del tema, porque a veces se quisiera encajar a todos dentro de la misma estructura y resulta que no. Esto es muy personal, esto es algo que hay que ir mirando en detalle y es, como les digo, único. Obviamente que cuando está afectado, y ya veremos por qué se puede afectar el tema sensorial en los niños, pues va a tener, o en las personas, va a tener unas repercusiones efectivamente en su comportamiento y en su relación. Necesito un medicina cuando necesito al menos un día de solamente sopa o algo así. Creo que hay un micrófono abierto. Bueno, A ver, por ya favor, vamos recuerden mirando apagar sus para que, micrófonos. Supuestamente están en automático, pero por favor, si entran, para que apaguen no su se... micrófono para no interrumpir. Por favor, debería no haber pasado eso, mi Oli. Discúlpame, continúa. Tranquilos. Y bueno, entonces vamos acá a hablar, como estamos mirando cuáles son esos sistemas sensoriales y cómo es esa información que nosotros vamos transitando internamente al exterior. Hablamos de que se clasifican estas sensaciones y los sistemas sensoriales se conocen o hay unos básicos que son los 5 sentidos, ¿no? El tacto, el gusto, el olfato, tenemos también la vista, ¿no? El oído, pero se incorporan otros que también hacen parte importante de esa relación, ¿no? Sensorial. Y estos son el sistema vestibular, el táctil y el propioceptivo, ¿sí? Que se integran aquí para sumar estos grandes 7 sentidos sensoriales que tienen que ver con todo esto, esta teoría de integración sensorial. Y cada uno de ellos se los voy a explicar brevemente de una manera muy fácil para que ustedes lo puedan interpretar y entender un poco hacia dónde voy con todo esto de la relación de las sensaciones y de la integración sensorial.
Cuando hablamos de estos sistemas sensoriales, algunos son mucho más externos y otros son mucho más internos. ¿M? Por eso es que, por ejemplo, el gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído, son mucho más visibles, ¿no? Y los reconocemos más porque hacen parte como de esa parte externa del cuerpo y están ahí mucho más activos, ¿no? Entender un poco los otros dos sistemas, como el vestibular y el propioceptivo, hay que irlos analizando y se los voy a explicar un poco hoy para que ustedes los puedan entender porque hacen parte de esas sensaciones más internas y más inconscientes que incluso son mucho más difíciles de manejar y por eso pues para esto se requiere el experto en el trabajo de integración sensorial para que sea muy sutil en su manejo y en la detección sobre todo de dificultades a ese nivel. Bueno. Vamos a arrancar entonces a analizar cada uno de estos sistemas. Voy a hacer sobre todo más énfasis en los tres más de mayor afectación, digamos, o que uno observa especialmente en las personas con mucho más compromiso. Evidentemente, pues cuando hablamos de los otros 5 sentidos y de las sensaciones que nos permiten y nos facilitan, pues también voy a ahondar un poquito. Cuando hablamos del sistema puntualmente gustativo, pues tenemos que irnos y enfocarnos un poco a todas esas características que nosotros a través de la lengua podemos empezar a percibir. Con el gusto nosotros podemos disfrutar de los alimentos, de saber si algo es dulce, salado, amargo, darle esas características particulares sobre todo a esos estímulos que entran por boca. Muy seguramente cuando hay afectaciones en integración sensorial que están relacionadas con el sistema del gusto, van a tener una repercusión importante en la alimentación. Es fundamentalmente hacia donde veríamos esa dificultad desde este sistema sensorial. Cuando yo hablo de gusto, tengo que hablar de olfato. Los dos van muy de la mano. E incluso también lo visual, porque si estamos hablando de los alimentos entran por los ojos, ¿no? A veces la presentación de un plato tiene todo que ver, o de un alimento tiene que ver no solamente desde la sensación que me da mi de sabor, sino también qué puedo interpretar por el olor que expela y qué puede también darme con información desde lo que yo puedo observar, ¿sí? Hay por eso niños o personas que ciertas sustancias o aspectos de la comida pues no les parecen tan agradables y si a eso le sumas que tienen un olor particular y un sabor también particular, pues empiezan a presentar lo que también se conoce como selectividad. Estos tres sistemas funcionan muy combinaditos, pero especialmente el olfato y el gusto tienen una relación supremamente estrecha con todo lo que tiene que ver con procesos de alimentación. En esto también otros profesionales del área, bueno, de psicología, como mi compañera Adriana, o gente que está trabajando en temas de nutrición, e incluso chef, vienen también trabajando de la mano para facilitar en aquellas personas que tienen problemas con estos sistemas, empezar a trabajar presentaciones más amables, trabajar el color, trabajar las formas, trabajar las cantidades en cuanto a la porción, nivelar los sabores. En esto viene un trabajo bien lindo y bien interesante de mucha gente que también se ha unido y se ha sumado a este interés por conocer y cómo trabajar desde este aspecto. Otro sentido que viene aquí también es el táctil. Bueno, y entonces cuando hablamos de táctil, pues tenemos que hablar de la piel, ¿sí? Porque la piel es su mecanismo, su forma de registrar la sensación. Y cuando hablamos de la piel, no solamente es lo que nosotros podemos sentir como suave, áspero, ¿no? Pegajoso también a nivel corporal, sino que también el sistema táctil en integración sensorial nos ha servido para interpretar cuáles son esas relaciones de la persona en términos de vinculación, vinculación con el entorno, vinculación con otras personas. El tacto no solamente es, ay, esa persona no se deja tocar o esa persona tiene resistencia a ciertas texturas, no. Tiene también una gran influencia en la emoción y en el vínculo afectivo. Es de esos sistemas delicados, sutiles,
que a veces pasan un poco desapercibidos para podernos nosotros identificar si hay algo, pero hay que irlo trabajando. Tiene aportaciones importantes el sistema táctil. El sistema táctil no solamente nos ayuda para identificar si una cosa tiene una forma determinada, sino que también me permite a mí asegurarme de que eso que estoy tocando puede en cierta medida ser bueno para mí o lastimarme. ¿Mm? Y esa es como la respuesta que el cerebro te va dando cada vez que tú trabajas este sistema. Entonces, por eso es que aquí en la diapositiva yo señalo mucho esa contribución que este sistema tiene a ese reconocimiento y a esa protección. Yo voy mirando también con ayuda de otros sistemas, en este caso el táctil, como les explicaba también con el gusto y el olfato, se apoya mucho en el sistema visual para poder trabajar y poder mirar y reconocer, como les digo, esas cosas que de una u otra manera pueden afectarme o que me pueden generar a mí una sensación de bienestar y de gusto. ¿Mm? Por eso es que algunos niños o personas que tienen dificultades desde el área del sistema táctil pueden empezar a sentir un poco de apoyo o de reconocimiento, ¿no? Con ciertas texturas. ¿Mm? Entonces se vuelve también importante trabajar este sentido para darle a esa persona confianza para que pueda ir superando su dificultad a este nivel. Bueno, vamos a pasar a otro sistema de esos 7 que les mencionaba, que vale la pena resaltarlo, y es el propioceptivo. Cuando nosotros hablamos del sistema propioceptivo, tenemos que hacer referencia sobre todo a esa unidad de sensaciones que nosotros podemos percibir a través de nuestros músculos, de nuestros tendones y de nuestras articulaciones. El sistema propioceptivo es la estructura corporal. Nosotros recibimos información de este sistema a través de lo que podemos hacer con nuestra estructura corporal. Y obviamente que nuestra estructura corporal se mueve a través de esto que les acabo de mencionar, los músculos, mis tendones, mis articulaciones. Entonces, cuando yo hablo de que existe un sistema propioceptivo, pues es aquel que me va a permitir a mí realizar movimientos, realizar manipulaciones con las manos. Muy seguramente va a ser importante el sistema propioceptivo para cuando yo voy a manejar temas de coordinar mis movimientos, de manejar mi lado derecho con mi lado izquierdo, poder tener la fuerza y la precisión para poder trabajar cada uno de mis segmentos corporales en razón de un movimiento. Está estrechamente relacionado también con el sistema táctil, porque obviamente que si la piel me está diciendo que yo puedo de una u otra manera dirigirme hacia un movimiento, hacia un objeto, pues entonces empiezo a disfrutar de ese movimiento. Atrapo una pelota, nado, corro descalzo en el pasto, porque pues, o en el césped, porque pues el sistema táctil me está dando la información de que eso lo puedo coger y lo reconozco como algo que no me va a hacer daño, y con el movimiento de mi cuerpo yo lo disfruto. Entonces, ese sistema propioceptivo a mí me va a ayudar mucho a moverme, a disfrutar de mi cuerpo y de esa relación del movimiento. Por lo mismo, va a tener una contribución importante a un tema que yo creo que ustedes también han escuchado mucho, una palabra que tiene que ver con el freno inhibitorio. Cuando debo yo parar frente a un movimiento o no, que a veces algunos niños, sobre todo en etapas pequeñas de crecimiento, a veces no lo tienen y entonces se estrellan con todo, pasan derecho, se golpean, porque pues no hay conciencia de ese movimiento y de ese alcance que pueden hacer con sus movimientos. A veces también hay afectación del tono muscular, y el tono muscular es esa capacidad que tiene el cuerpo para adaptar sus posturas y para tener un control de la postura. Ese tono muscular y ese sistema propioceptivo van de la mano para que las personas adoptemos posturas de pie, para que nos mantengamos sentados, para que cuando estemos escribiendo también podamos tener erguida pues nuestra cabeza y nuestro tronco. Nos sirve para poder imitar movimientos, ¿no? Y si nosotros miramos, a veces no todos podemos tener esa misma capacidad, algunos tendremos mucha más destreza, otros no, y algunos niños
podrían tener o algunas personas implicaciones mucho más importantes que radican ya en algún trastorno que tiene que ver con dispraxia o esa incapacidad un poco de moverse y de planificar esos movimientos y obviamente estructurar todo lo que tiene que ver con esa movilidad. Entonces ya hemos visto que el sistema táctil nos ayuda con toda esa información que podemos percibir a través de la piel y bueno, y el propioceptivo a través del movimiento, bueno, y porque es todo el esquema y toda la estructura corporal. Vamos a ver entonces qué pasa con el sistema vestibular. Y aquí cuando hablamos del vestibular o de este otro sistema sensorial, empezamos a hablar del movimiento también, pero en relación con la gravedad, ¿m? En contra de la gravedad. Y aquí encontramos que es un sistema muy viejo, ¿sí? Viejo en el sentido de que es de los primeros que se desarrollan en el vientre materno. Se habla científicamente que alrededor de la semana 10 o 11 el sistema vestibular empieza a funcionar y empieza a trabajar con el bebé dentro del vientre de la mamá y se empieza a activar y a estimular cada vez que ella tiene, obviamente, movimientos, cada vez que ella se moviliza o cada vez que adopta una postura. Ahí se está activando nuestro sistema vestibular. Ese sistema vestibular, pues básicamente lo que le va a permitir al niño luego cuando sale y a las personas en general es identificar cómo es que se maneja esa gravedad, cómo es ese movimiento, cómo es esa relación de los cambios de posición. Digamos que el propioceptivo te dice, puedes moverte de tal manera, pero cómo disfrutas tú ese movimiento y si ese movimiento realmente para ti es agradable o no, te lo permite el sistema vestibular. Por eso es que para todos, bueno, qué delicia subirnos a una montaña rusa, pero ¿será que estas montañitas que son así de sube y baja, pues algunos podrá ser fabuloso y qué rico, me lo disfruto y para otros puede generar un pánico impresionante por los cambios que generan de posición de la cabeza en relación con el cuerpo y con la gravedad, porque siento que voy a quedar suspendido, que no voy a tener piso y eso me genera a mí una inseguridad impresionante que a veces no logro manejar y controlar. Pasa, por ejemplo, cuando te subes a un ascensor y cuando él va llegando a un piso determinado y esa sensación de vacío para algunas personas es extrema, para otros ni lo sentí. Y sensaciones así en el carro, cuando tú subes un puente, cuando coges un vacío, bueno, eh, fíjense que este tipo de sensaciones que para algunos pueden ser muy sutiles, para otros pueden llegar a ser un poco más complejas de interpretar y de manejar. Entonces, cuando hablamos de vestibular, la relación del movimiento ya tiene que ver mucho más con el manejo de mi cabeza respecto al cuerpo. Bueno, y respecto a la gravedad y a esas sensaciones que se van a generar un poco de inseguridad. Cuando hablamos de integración sensorial, ya he dado como un abrebocas de lo que sería lo normal, ¿sí? De qué se compone. Entonces, resumimos, son todas aquellas sensaciones que nosotros percibimos y que llegan a nuestro cerebro y llegan a través de nuestros sistemas sensoriales, que como les comenté no son 5, vamos hablando que ya hemos analizado 7 sistemas. E incluso viene un octavo que ya más adelante en otra oportunidad les explicaré un poco más, que tiene que ver más con nuestros órganos internos del cuerpo y es más interoceptivo, pero quedémonos en nuestros 7 sentidos iniciales vestibulares. Y ahora vamos a ver qué pasaría en un entorno cuando haya dificultades en esa relación sensorial con el entorno. Pues hablamos de que hay que entender que esa sensación llega de una manera a mi cuerpo para que yo genere una respuesta. Y eso se da a través de 3 procesos, básicamente. Es decir, todo ese procesamiento sensorial o esa información llega por un registro. Y ese registro es esa capacidad que tengo yo de recibir la información. Y la recibo a través de esos 7 sentidos, bueno, que les explicaba. Pero posteriormente viene un proceso interno de modulación. ¿Y qué es eso de modular? Modular es poder entender cuál es la intensidad que necesito de esa recepción de información para poder yo generar como una respuesta interior
que después de una u otra manera también va a ser externa. Bueno, entonces, cuando yo modulo, yo miro qué tanta intensidad o qué tanto necesito de ese estímulo que acabo de tener. Entonces, por eso es que hay niños que, por ejemplo, les gusta saltar, ¿no? En estas camas elásticas. Y uno dice, pero nene, ya llevas más de media hora saltando y saltando. Muy seguramente es porque llegó el registro de que qué rico saltar, pero no ha tenido la capacidad de modular hasta dónde puede querer estar y necesitar más de ese movimiento porque no está satisfecho. Necesita más información respecto a eso que está sucediendo. O así como puede pasar en aquellos niños que tienen que hacer filas para, por ejemplo, dentro de los jardines o colegios, desplazarse de un lugar a otro y todavía no se ha acercado el amiguito a tocarlo cuando él ya siente, no me toques, ¿no? Y empieza a gritar y uno, ops, pero aquí ¿qué pasó? Responden de manera inesperada a una situación que ni siquiera venía, pero ellos ya la anticipan porque, ¿se acuerdan lo que les hablaba un poco del sistema táctil? Ese fue el que se activó y le dijo, cuidado, cuidado, puede ser una situación de riesgo y a ti no te gusta. Entonces, ellos empiezan a sentir, por ejemplo, esa respuesta. Les doy esos dos ejemplos como para entender qué es lo que pasa un poco con la modulación. Algunos necesitamos más información, más registro y algunos ni siquiera nos anticipamos tanto que no lo podemos controlar. Y hay otras personas que se les llaman buscadores que ya tienen unas sensaciones específicas y unas pudiésemos llamarlo como preferencias sensoriales que que les gustan, perdón, y las disfrutan y esas son las que buscan puntualmente. Y cuando hablamos ya de discriminaciones, que yo logré registrar la información, logré definir en qué intensidad la quiero tener, pero de todas maneras me cuesta trabajo poder darle un sentido y una característica a esa sensación. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? En integración sensorial nosotros hablamos de las respuestas adaptativas y a veces resulta que hay como un cortocircuito entre ese registro en esa modulación, en esa discriminación y la respuesta que yo doy externamente o que los demás ven y leen de mí, de una determinada sensación, no es la más adecuada y empieza a entorpecer un poco mi relación con el entorno. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta que no nos damos a entender, que lo que yo quiero mostrar o como yo siento mis cosas no son tan iguales a los demás e incluso empiezan a tener conflicto. Entonces son aquellos niños que empiezan a retraerse o aquellas personas que se empiezan a aislar, empiezan a no disfrutar de ciertas cosas que de repente comúnmente podrían ser leídas como agradables, como que no tienen ningún problema, pero para alguien que tenga una dificultad en su procesamiento sensorial, sí van a ser de bastante atención y cuidado. ¿Cómo desarrollamos la integración sensorial? ¿Sí? Para de pronto, no tanto para prevenirla, porque esto no es un tema de prevención. Esto es algo que quiero que entendamos que es una característica personal. La integración sensorial se va desarrollando como todas nuestras estructuras en el cuerpo. Tiene que ver mucho con lo ancestral. Los niños o todos los seres humanos venimos de otros y nosotros cargamos con esa información ancestral. Y no, cuando yo hablo de información ancestral es de todas esas sensaciones y emociones que acompañaron también, en este caso cuando hablamos de los niños, es hablar de esa información ancestral de sus padres. Hay cosas que se repiten, hay sensaciones que los niños nos heredan y uno dice, ups, salió igualito a o salió no, porque son sensaciones que vienen marcadas, ¿sí? No quiere decir con esto que como vienen marcadas o vienen en un patrón, digamos, ¿no? De herencia, si pudiésemos decirlo, no se puedan cambiar. Claro que sí, podemos darle algún manejo y tratar de, como les decía yo en esto sensorial, dar respuestas adaptativas mucho mejores para la persona, para que ella funcione y para que los niños funcionen de mejor manera con su entorno. Como les decía, esto no es tanto de prevenir, es de identificar y al identificar, pues empezamos nosotros a actuar y a ver y a leer ese perfil de esa persona para poder ir trabajando.
Pero preventivamente sí les diría, y es algo que en lo que trabajamos mucho desde crianza y en esto pues Adriana y con todo este grupo que ella ha formado con sus redes y con todo esto que viene trabajando hermoso a nivel profesional, lo viene trabajando mucho. Y es empezar a entender que el desarrollo, nosotros bien, hay cosas que venimos y traemos innatas, que las personas las traen, ¿sí? Y a veces el medio influye, ¿no? De una u otra manera para que se den o no se den, ¿sí? A veces llegan a consulta niños en donde uno dice miércoles, pero pues sí, se pasó el gateo, no se sienta, ¿no? Pero entonces uno pregunta cuáles han sido las rutinas de movimiento y de juego de ese niño y uno se da cuenta que el niño no se le ha permitido hacer determinadas actividades que por naturaleza debería haber hecho y a veces puede ser por omisión, puede ser un poco porque nos dejamos influenciar de cosas, ¿no? De teorías, pero pienso yo que lo más natural y lo que es más propio del ser es a donde debemos llegar. Bueno, entonces yo en esta diapositiva les coloco que pues lo más importante en esto de sensorial es el juego, ¿sí? Y todo lo que permita la interacción del niño incluso con su propio cuerpo. Cuando son bebés, el cuerpo es el que les permite lo relacional, el cuerpo es el que los lleva a hablar, su cuerpo les permite moverse, les permite generar necesidades y manifestar cosas externas. Entonces, qué chévere que nosotros, los que estén ahorita conectados, y tienen niños, bebés, pequeños, jueguen, interactúen, permítanles que se muevan, que sientan lo que hay alrededor. Bueno, porque eso les va a ayudar a ir desarrollando capacidades y destrezas que más adelante van a contribuir enormemente a procesos que tienen que ver también con su aprendizaje, bueno, y adaptación. La influencia que tiene la integración sensorial pues es infinita, ¿sí? Pero podría decirlo, resumirlo en estos tres aspectos. Tiene que ver mucho, como les digo yo, visualizándolo a futuro, bueno, con un sentido de mí mismo, porque lo sensorial da respuestas a formas internas de interpretación que son únicas y auténticas. Entonces es una lectura muy interior de mis sensaciones, pero también va a tener una gran influencia en desempeños posteriores de la persona cuando está en su proceso de desarrollo y madurez. En este caso, pues hablamos de que en los niños o en chiquitines, varias de las habilidades que están relacionadas con la parte motora y no solamente lo grueso, la motricidad gruesa, el manejo de todo el cuerpo, sino lo fino, las destrezas manuales, van a estar muy influenciadas por toda esta relación de integración sensorial y los sistemas sensoriales. ¿Por qué? Pues para no ir más lejos, por ejemplo, en esta parte motora fina, el sistema táctil va a tener mucho que ver porque le va a permitir manipular, acercarse a los objetos, a las cosas, a las personas, ¿no? Poder copiar movimientos desde lo propioceptivo. Y cuando los niños los empezamos un poco a limitar en ese sentido, no toques, no te untes, cuidado con aquello, mira que se va a partir, mira, el niño tiene que explorar todo dentro de la medida, obviamente, de la seguridad, pero sí hay que tratar y posibilitar que el niño se mueva, como lo decía anteriormente, y use su cuerpo para poder relacionarse con el entorno. Y aquí hablo también de que el sistema o la integración sensorial nos va a ayudar mucho con este tema de relaciones sociales y de interacción con el medio. ¿Cuáles, digamos, podríamos ir empezando a ver como problemas, ¿sí? O cuándo acudir o cuándo empezar a sentir que algo está pasando desde integración sensorial. Acá anoto algunas dificultades que son como las más comunes en las que llevan a consulta, que son cuando, bueno, pero si las quieren, las voy a organizar un poco viéndolas desde la parte de desarrollo, ¿no? Como la línea de tiempo. Cuando estamos los bebés pequeñitos, digamos que signos de alerta primaria es esas irritaciones, irritabilidad que empieza a sentir el niño. No puedo hablar de trastornos del sueño todavía porque ustedes saben que cuando uno es bebito y sobre todo el primer trimestre de bebé, incluso esto se puede extender mucho más, el niño está empezando a adaptarse, está haciendo una lectura del día, de la noche, de su ritmo, de
de vida y del ritmo de vida de los demás, porque se está adaptando no solamente a sus necesidades, sino a las necesidades del entorno, y ahí estoy hablando de los padres. Entonces, aquí todavía, pues el sueño no es tan característico, aunque hay que analizar, obviamente, porque pues en lo posible se tienen que marcar como unos periodos y unos ritmos, pero también hay que atender mucho a esa irritabilidad emocional, niños que empiezan a tener dificultades con lo táctil, ¿no? Con lo propioceptivo en términos de movimientos, cuando nosotros empezamos a sentir que si lo pongo boca abajo se irrita, si lo alzo de tal manera se irrita, ¿no? Como que esos llamados de alerta son importantes, ese llanto frecuente también, que no podemos entender a qué se debe, ¿no? A veces puede ser alimentación, a veces puede ser sueño, pero a veces también puede ser algo a nivel sensorial que está llamando la atención y el niño lo está manifestando. Más adelante, cuando arrancan, por ejemplo, tipo 2 añitos o 18 meses a su experiencia preescolar, podríamos empezar a hablar de esos niños que empiezan a tener un poco de dificultad con su relación con el juego, con las cosas que van cogiendo, con las manipulaciones de los objetos que se les ponen cerca, e incluso todo el tema de uso de lápices, de colores, de las tijeras, bueno, porque ya empezamos a mirar dificultades que hay, empiezan a presentarse y a tener ahí los niños. Dificultades, por ejemplo, para jugar con otros, cuando los invitan a meterse a una piscina de pelotas y que el niño se va para atrás porque no quiere chocar o le molesta el ruido, ¿no? Eso también puede empezar un poco como a llamarnos la atención, cuando también la alimentación, y esto también lo podemos ver en bebés, empieza a ser un problema, ¿no? Que no les gustan ciertas texturas, ciertos olores, ¿no? Como ven en el plato, la presentación. Entonces, son llamados de atención que de acuerdo a cada sistema vamos mirando qué es lo que está sucediendo. Cuando la parte sensorial no está bien balanceada, pues obviamente también va a tener repercusiones en niveles más altos y por eso es que ya en la parte ya no preescolar, sino de educación básica, cuando arrancan después de su preescolar, una educación un poco más formal, empezamos a tener dificultades, por ejemplo, de la postura, de la atención, temas de concentración, de seguimiento de instrucciones, incluso pueden seguir presentándose problemas en la alimentación, en la parte corporal con sus movimientos, ¿no? Que son particularmente focos de atención en los espacios académicos y que hay que estar atendiendo. ¿Quiénes podrían entonces ayudarlos a ustedes con esto? Pues evidentemente terapeutas ocupacionales, y cuando ya hay una dificultad que es significativa, pues el profesional que les debe a ustedes atender, aparte obviamente del neuropediatra o psicólogo también, porque a veces son las personas a las que generalmente acuden los padres de familia en primera instancia, o el pediatra también, porque pues obviamente el pediatra va observando ciertas condiciones. Pues el profesional que los puede ayudar es el ocupacional. ¿Y cómo lo hace? Tiene que hacerlo obviamente desde una mirada integral, evaluando y analizando qué es lo que está pasando alrededor del niño. En los casos, en algunos casos, pues no solamente con una lectura de observación, sino también de aplicación de pruebas, ¿no? O evaluaciones que se tienen que ir dando para identificar exactamente qué es lo que tiene el niño y cómo se le puede trabajar. Y la forma de manejo, digamos, o de tratamiento, luego de poder hacer esas pesquisas y empezar a analizar qué es lo que está pasando, no solamente con la información del niño, sino de todo el entorno, porque aquí también entra un diálogo con las personas que conviven con él, sus padres. Empezamos también a analizar los otros entornos, si es un niño que va al colegio, si es un niño que va a su preescolar, ¿no? O si permanece en casa. Y a partir de eso empezar a establecer lo que se conocen también como dietas sensoriales, ¿sí? Esto es un trabajo, un plan de tratamiento que tiene que dirigirse a todos los frentes de manejo del niño, porque como les decía yo, el niño genera respuestas y sus respuestas tienen que estar en todos los entornos en donde él se mueve. Pero también quiero hacer énfasis en qué podemos hacer en casa, ¿sí? Porque a veces no tenemos los profesionales, como Adri también lo mencionó al comienzo de la charla, a veces antes de llegar al profesional, pues tenemos que mirar con los recursos que tenemos que hacer.
Y yo pienso que aquí es bien importante el trabajo de padres porque es que es allí donde nos tenemos que enfocar. Cuando hablamos de terapeutas, los terapeutas nos encargamos de facilitar procesos, ¿sí? Nuestra labor debe ser netamente pedagógica, en cierta medida, obviamente dentro de un marco científico de lo que se está proponiendo de manejar a los padres, pero los padres son los que entran a trabajar y a mirar esas facilitaciones o esos temas que nos dicen los profesionales, cómo los podemos poner en práctica. ¿Sí? Como facilitadores no nos podemos quedar estancados y ser el brazo, pues, y que si no estamos, no pueden ustedes trabajar con sus niños, no, porque se generan codependencias que no deberían existir, o procesos eternos en donde uno no ve trabajo, ¿no? Pues porque no se ha hecho en conjunto. Cuando hablamos de una sensibilización a padres es porque tenemos que empezar a trabajar y a entender qué es lo que pasa con los niños, ir al foco del problema o de la situación, ¿sí? Entender que esto no es porque le dio una pataleta o porque es que este niño me quiere dominar y es que vamos a ver quién es el más fuerte o es que puro berrinche, ganas de molestar, no. Tenemos que entender que esto tiene una naturaleza física, como lo explicaba al comienzo de la charla, que tenemos que ponernos en el lugar del niño. Siempre pensemos cuando estamos frente a un niño o frente a una situación de emergencia o de que no se quiso tomar la sopa o de que no se quiso poner la chaqueta o de que simplemente no se quiere quitar la pijama, no se quiere bañar. Pongámonos en la situación del niño. Bueno, analicemos un poco qué es lo que pasa, por qué yo no quisiera bañarme, por qué yo no quisiera comer de esto, cómo podrían a mí irme llevando a que sí logre ese tipo de determinada actividad. Ponernos en el lugar es bastante importante porque esto da seguridad, en el niño genera confianza, se le entiende y entonces el niño empieza a sentirse que no es un problema, no es un obstáculo, sino que empieza a sentir que hay sensibilidad alrededor de él y que puede ser escuchado e interpretada su dificultad. Y en ese orden de ideas, pues el niño va a empezar a manifestar qué le gusta y qué no y por qué, ¿sí? A veces incluso no sabe ni por qué. Y no sabe por qué, pues porque les hablaba yo de que esto puede empezarse a afectar desde un orden físico. Pero sí es clave que el niño aprenda a pedir ayuda, que explique o que mencione cuando algo no le genera satisfacción para poder nosotros entender ese comportamiento y empezar a ver cómo le damos un manejo. Esto es de adaptación y esto no es solamente de adaptación por parte del niño, es de adaptación de nosotros también que estamos alrededor de él. Entonces, por lo mismo hay que tratar de reducir esas sobrecargas sensoriales que a veces el niño tiene, ¿sí? Empezar a identificar cómo el niño va a tener mayor confianza, que es un poco a lo que yo les invito a ustedes como padres, a entender un poco más qué es lo que pasa. Al ponerme yo en los zapatos del niño y entender cuáles son sus necesidades y conocer exactamente cuáles son esas situaciones que le generan estrés o caos, pues yo empiezo un poco a reducirlas, ¿no? Y a presentárselas en menor frecuencia. No para evitarlas, porque precisamente parte de la respuesta adaptativa es que el niño tiene que empezar a manejar y a dominar esa sensación y esa dificultad que le generan también esa sensación. Entonces, pero sí es importante ir suavizando, ir llevando poco a poco a que esa adaptación se dé. Entonces, no pierdan la cabeza en que hoy otra vez me tuve que devolver a ponerle la cobija, o le tuve que poner el chupete, o es que tiene que dormir con el osito, o es que tengo que comprar las camisetas de determinada textura, porque si hay que hacerlo al comienzo, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que ir entendiendo poco a poco y esto es un proceso paulatino que el terapeuta les va también a ir informando, bueno. Como les digo, también de disciplina, porque pues en esto también hay que ser perseverantes, bueno, porque si entra en crisis el niño y entramos en crisis los que estamos alrededor, pues esto puede producir un caos, ¿sí? Eh, eh, Simplemente la sensación puede llevar a enojo, puede llevar a castigo físico,
puede llevar a sobreexposición y entonces, no quieres, pues venga para acá a ver por qué es que no quiere. Y entonces por eso es que a veces vemos situaciones, por ejemplo, en los colegios, al niño no le gusta untarse con pintura y viene la profesora y ¿cómo que no? Venga para acá, muchachito. O en casa, que usted no quiere la sopa, pues venga, se la pongo y se la tiene que tomar. No, de esto no se trata, no es de atropellar, bueno, porque como les digo, hay que ponernos en el lugar. ¿Qué me pasaría a mí si eso que yo le estoy proponiendo al niño hacer, yo también lo tuviera que hacer? Bueno, entonces hay que pensar, en eso sí les pido que nos anticipemos un poco a qué es lo que le vamos a proponer al niño como un manejo y una elección de control, bueno, frente a eso que él no está pudiendo controlar. Entonces, en lo posible, pues, ser disciplinados, ser perseverantes, aceptar lo que está pasando con nuestros hijos, ir mirando poco a poco cómo puedo yo ir acercándolo a que eso le genere menos debilidad, menos angustia, bueno, y apoyar. Y yo creo que lo más importante aquí yo les decía a ustedes al comienzo, esto es de descubrir, ¿no? Es de entender, de dar un sentido más común a esto, porque realmente lo que uno ve es mucho atropello, no solamente en la parte práctica clínica, sino también en lo relacional y en la cotidianidad. Qué difícil es ponernos en los zapatos del otro, entender un poco y conectarnos. Esto es un sentido de vida, esto es entender que me va a acompañar y que yo tengo que aprenderlo a manejar. Entonces, es un poco sensibilizarnos y ver que no es una tarea, bueno, de pronto para algunos difícil, sí, lleva tiempo, pero no imposible. Bueno, es algo que uno se disfruta. Yo les hablaba que parte del trabajo que se hace es a través del juego, de la exploración, del día a día, de la cotidianidad. Entonces, cuando uno aprende a manejar esas actividades y esas fortalezas enfocadas en eso, podemos lograr grandes resultados. Gracias, Adri. No sé si damos espacio un poco a las Bueno, mi preguntas. Oli, espectacular, realmente, me encanta, me encanta. Y quiero antes de pasar a las preguntas como retomar esta última parte que has dicho y es entender que así nuestros nenes tengan la dificultad que tengan, podemos manejarla dentro del marco de la crianza respetuosa porque estos nenes no se arreglan a palo. Es más, muchos de nosotros fuimos niños sensoriales arreglados a palo y hoy en día de adultos tenemos una cantidad de ruidos y de cosas. Entonces, me encantó eso último que dijiste, se trata es de identificar, de aceptar y de entender nuestra tarea como padres de acompañar, como de brindar herramientas para que el niño encuentre su máximo potencial y que eso no se convierta más bien en una dificultad, ¿cierto? Entonces, me encanta, Olguita, sobre todo lo que nos has dado, porque es que esto lo hemos hecho, yo te expliqué, porque hay muchas mamás con muchos niños que están siendo muy atropellados en el colegio, y además viene este discurso de la familia que es un malcriado, que lo hace a propósito, entonces me encanta todo esto que nos explicas para entender que los niños no deciden ser así. No es un tema de que si yo quisiera, entonces puedo actuar distinto. Hay algo atrás, hay un motor más grande. Esto no es una elección personal, las pataletas, las crisis sensoriales no se prenden y se apagan, y nuestra tarea en vez de forzar eso es acompañarlo. Mira, mi Oli, tenemos algunas preguntitas por acá, me encantó toda la información, gracias. A ver, acá dice, ¿a qué edad se espera que el niño consolide el freno inhibitorio? Y muchas gracias por la valiosa información brindada. Claro, Adri. Bueno, cuando hablamos de freno inhibitorio es esa capacidad de control de mis movimientos. Los niños empiezan a moverse muy rudimentariamente, ¿no? Desde pequeños logran, digamos que su máximo hacia los 18 meses cuando logran ponerse de pie y empezar a hacer sus andaditas e incluso a correr, ¿no? Y ahí empieza, pienso yo que a los 2 años, ese descubrir de cómo puedo yo empezar a mover mi cuerpo desde otros aspectos, es decir, y desde otros planos de trabajo. Pasar de esa horizontalidad, porque ya no estoy solamente a nivel horizontal, es decir, sobre el piso, sino que yo empiezo a escalar, empiezo a trepar, a moverme por diferentes sitios, deslizarme, ¿no? Y eso me va a permitir a mí que yo entre en sintonía con mi lado derecho, con mi lado izquierdo, aprender a coordinar, que a esto nosotros le llamamos el famoso cruce de línea media, ¿no?
porque yo empiezo a hacer muchos más movimientos y más control de esos movimientos. Bueno, entonces esta capacidad de ir en ese movimiento y dar un límite o ese freno inhibitorio se va a ir estructurando desde los 2 añitos y yo podría decir que más o menos hay un autocontrol hacia los 5 años, ¿sí? A los 5 años tú, por ejemplo, ya le pones a un niño a saltar en 2 pies y tú le dices, bueno, vamos a hacer 5 saltos. Y el niño hace 5 saltos, ¿sí? Algunos no, algunos siguen saltando, ¿no? Se mueven y esa capacidad de freno, pues obviamente todavía no la han adquirido. Pero más o menos podríamos decir que está relacionada con un proceso de integración de cada una de las partes del cuerpo, del segmento corporal y de la coordinación. Si miramos cuando están en los entornos de aprendizaje, pues parte del preescolar es llevarlos a eso, ¿sí? Arrancan con movimientos muy sutiles, por eso es que las clases en los preescolares se acentúan más hacia la gimnasia, la música, el baile, la danza, porque en esa etapa o en ese periodo inicial es donde vamos a estructurar esa coordinación y esa capacidad de control de mis movimientos. Ok, perfecto. Algo que me escribieron antes cuando hice la publicidad de esto, Olguita, un poquito, Sí. algo que quiero aclarar, que ya lo he dicho y quiero que me digas si estoy equivocada, y es que cuando hay niños dentro del trastorno de espectro autista siempre hay dificultades de integración sensorial, pero también hay niños que tienen dificultades de integración sensorial que no están dentro del espectro. Ujú. Entonces, explícanos un poquito de eso así brevemente, como para tener más claridad sobre eso. Sí, efectivamente es esa delgada línea, ¿no? Nosotros, y ahorita eso es algo que se viene haciendo en la práctica clínica, eh, hemos querido hacer una lectura inicial de más trabajar desde la parte de integración sensorial a los niños antes de dar un diagnóstico de autismo. Bueno, hay ciertos, como les digo, esto es una delgada línea, es muy sutil poder identificar pues como qué es lo que pasa y poder precisar, sobre todo en primeras etapas, estoy hablando de niños menores de 12 meses, poder entender si ya hay un trastorno de integración sensorial o si es algo dentro del espectro. Hay signos, ¿no? Muy particulares, ¿no? Que tienen que ver con esa parte vincular, la relación especialmente de mamá, ¿no? Con el bebé al cargarlo, ¿no? Que nos dan como ciertas señales de que posiblemente puede ser más desde el aspecto del autismo. Pero efectivamente están combinados, es decir, podemos encontrarnos niños con problemas del espectro, con autismo, que tienen dificultades en la parte adaptativa, obviamente, y hay que mirar cómo se manejan esos sistemas sensoriales y cómo hacemos que esa relación del niño con su entorno sea de mejor manera. Es decir, que la sensorialidad les permite a ellos esa plataforma de vinculación. Realmente sí funciona. Pero también tenemos niños que inicialmente son diagnosticados con déficit en integración sensorial que pueden evolucionar después a un diagnóstico de autismo. Sí pasa, puede pasar a la inversa. Bueno, es una delgada línea, pero que sí podemos ver beneficios en niños con el espectro autista o autismo desde integración sensorial, sí. Y tienen un trabajo importante y pueden tener sobre todo un gran potencial de manejo para lograr esas respuestas adaptativas. Perfecto, Olguita, gracias. Chicas y chicos, se están haciendo algunas preguntas que son ya como demasiado específicas, demasiado al caso específico de mi niño hace esto y esto y esto, que de alguna manera dentro del webinar no vamos a poder, o sea, dar una respuesta. Entonces voy a dar prioridad a las preguntas que son más globales, que se pueden contestar. Si ustedes tienen alguna duda específica, yo voy a colgar este webinar de nuevo en redes, va a estar mañana en Instagram y en Facebook, y pueden volverlo a revisar porque también veo que nos están haciendo preguntas, tal vez entraron un poco tarde y preguntas que se contestaron ya en otro momento. Entonces los invito a que lo revisen de nuevo y ahí voy a poner el email de Olguita. Cualquier cosa Olguita está atendiendo virtualmente y les puede hacer una asesoría virtual. Miren, muchos de ustedes se están conectando desde lugares en los cuales yo sé no hay terapeutas ocupacionales especializadas, ¿eh?
Yo he estado ahí en sus zapatos, pero créanme que recibir una asesoría de un profesional, así sea a distancia, que te ayude, hay toda una serie de herramientas que ella les puede ayudar a través de la distancia para poder definir el perfil sensorial del niño e ir trabajando en casa algún tipo de dieta sensorial. Definitivamente sería lo mejor poder trabajar con Olguita presencialmente, pero pues por la pandemia y por la vida y por muchas cosas ahorita no se puede. Sí. Pero no duden en pedir una cita con ella para estos casos tan específicos que me están escribiendo acá, que de verdad el tiempo no nos va a dar como para verlos y el webinar no es el espacio como para ver casos tan específicos. Entonces, les paso ahorita después el mail y va a estar colgado en redes. Bueno, acá te manda saludos Juliana Arias. Bueno, Juli. acá nos dice Natalie, quisiera saber si cuando hay estas dificultades de integración sensorial se dan como una sincronización de todos los sentidos o puede ser de uno o dos en específico. Mira, inicialmente, y eso ha ido avanzando con la teoría porque antes se creía que existían solamente dificultades en un sistema. Mire, pueden haber N mil combinaciones, ¿sí? Uno en esto es infinito, ¿sí? Puede ser el niño, digamos que en diagnóstico uno habla de hiperrespuestas, hiporrespuestas, problema, cuando hablamos de hiperrespuesta o hiporrespuesta o búsqueda sensorial específica es porque estamos hablando de la modulación, que yo les hablaba de la forma en que yo recibo y acepto con cierta intensidad el estímulo. Y hay niños que pueden ser, por ejemplo, hiporresponsivos o tener hiporrespuestas, digamos, a ciertas sensaciones e hiper a otras, ¿sí? Eso se ha ido viendo precisamente haciendo las perfilaciones, eso se ha ido modificando, o tener también ciertas preferencias hacia ciertas sensaciones. Podemos encontrar niños que tienen problemas motores, que esto ya serían la integración sensorial o la afectación del procesamiento sensorial en términos motores, y entonces encontramos también una combinación ahí que no solamente vamos a ver al niño torpe, sino que también tiene dificultades de alimentación y entonces también lo táctil le está fallando. Entonces por eso es que el llamado es hacer una buena perfilación a poder entender bien de manera integral y macro qué es lo que está pasando con él. Pero sí pueden afectarse todos los sistemas, ¿sí? Tú puedes tener ciertas preferencias gustativas que olfativamente no, o táctilmente también otras. Bueno, entonces esto es una combinación. Ok, perfecto. Ahí, Olguita, así muchísimas como pueden haber cosas muy sencillas que también afecten solamente un sentido, ¿no? Un sistema sensorial. Perfecto. Lucía nos dice, ¿cuáles serían las características principales para identificar un niño sensorial? Bueno, todos los niños son sensoriales. Me imagino que quieres preguntar niños con dificultades de integración sensorial, ¿sí? Creo que ya lo dijiste en algún momento en una de tus diapositivas, está bien claro al inicio, Olguita, ¿Qué, Adri? Perdóname, ¿me repites? como las características principales, como las banderas rojas, esos llamados de atención. Esas señales, sí, las teníamos ahí un poco. Sí, Mira, lo principal es cuando encontramos niños que se irritan fácilmente, esos cambios de humor, que empiezan a tener ciertas preferencias, ¿no? demasiado Uno marcadas, de sí. padres, sí, uno de padres sabe cuando su hijo, o incluso los otros familiares pueden empezar a aprender alertas, porque uno también de padre puede estar así o con completa apertura, ¿no? Uno de padre se puede cegar, así como también puede tener apertura y decir, oiga, si aquí está pasando algo, o no, tú me estás hablando de otro niño, ¿no? Uno se planta un poco en esas dos posiciones, pero efectivamente sí hay que tener alertas, prender alertas a temas de sueño, de alimentación, de juego, de cómo el niño se mueve en su entorno, de cómo son sus relaciones con los demás, con sensaciones, como les digo, no solamente olfativas, gustativas, visuales, auditivas, táctiles. Hay que mirar, revisar todo lo que pasa alrededor. Por eso les hice tanto énfasis hoy en el conversatorio de los sistemas sensoriales, porque cuando yo tengo claridad de cuáles son los sistemas, también puedo identificar cómo se mueven y cómo el niño responde a cada uno de ellos y si en determinado momento hay algo que esté afectando o llamando la atención en mi hijo particularmente.
Me encanta. Entonces la invitación que hacemos es revisar de nuevo esta presentación en la cual Olguita tiene sus diapositivas para cada uno de los sentidos y más bien ver si hay afectaciones a nivel de cada uno de los sentidos. Y también yo hago una invitación y es que no busquemos todo el tiempo estarle buscando algo malo a nuestros nenes, ¿sí? Porque también a veces los niños a los 2 años son muy tercos, son muy perseverantes, tienen poca flexibilidad. O sea, también hay que entender que hay ciertas cosas que a ciertas edades está bien, Lo ¿sí? natural, La sí. selectividad en los alimentos aparece alrededor de los 2 años. Entonces hay ciertas cosas que no todo se explica con un tema de integración sensorial. Pero lo que sí es cierto es que, como dijo Olguita, se prenden alertas porque son nenes que empiezan a no ser tan funcionales como otros. Entonces en el colegio nos empiezan a dar quejas o toda la familia empieza a decir que como es de mañoso, es de malcriado. Y entonces esas son como alerticas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí, Adri, un poco para complementar acá es, todos podemos disfrutar de nuestros 7 sentidos, ¿sí? Todos los tenemos, ¿sí? Aquí lo importante es tener claro cuándo esas sensaciones empiezan a tener influencia en mi forma de adaptarme y de interactuar con el entorno. Cuando eso empieza a atropellar y a tener ahí como ruido, yo digo, ups, aquí está pasando algo. Bueno, porque todos desde lo sensorial, todos nos movemos de una manera natural, todos venimos cargados con nuestros sentidos y con esa capacidad de interpretar esas sensaciones. Todos por naturaleza los traemos. Pero como les digo, esto es de respuestas adaptativas y cuando eso no empieza a funcionar, que es un poco lo que estaba diciendo Adri ahorita, ahí es cuando yo debo tener identificado y decir, bueno, voy a consultar y voy a ver qué pasa. Y cuando esto puede, porque puede pasar, lo que dice Adri, sea parte de una etapa natural también del desarrollo, porque también yo coloco acá, no es solamente en la presentación, en la diapositiva que tengo ahorita compartida, les coloco ahí sentidos y emociones. No solamente son las sensaciones, también mi comportamiento, son mis emociones. Entonces, cuando está todo eso ahí unido, es donde yo tengo que empezar a ver qué es lo que está pasando. Entonces, si se empieza a afectar, lo menciono un poco, es porque hay etapas que son normales, Adri lo acaba de trazar. Hay momentos en que el niño no quiere ponerse boca abajo y es normal sobre los 3, 4 meses porque le parece terrible ponerse boca abajo. Hay niños que, por ejemplo, no quieren gatear porque no les gusta sentir el piso y es normal sobre los 8 y los 9 meses. Hay niños que no quieren, por ejemplo, son muy selectivos con sus objetos, con sus juguetes y es parte de esa relación emocional de que no quiero compartir y entonces no puedo decir que entonces el niño tiene un problema en el sistema táctil, no, sino que hay que ir mirando, por eso es que hay que ir de la mano también de profesionales. No todo lo que se cuelga en las redes o lo que se pone está aplicado para todo el mundo. Como les digo, esto es algo que es único y también al momento de leer si hay alguna afectación, pues también hay que darle un manejo particular y único, Ajá, perfecto. Dos, diferenciado. dos preguntitas más, ¿te parece, Olguita, para ir Sí, terminando, Adri, ya que dale, nos voló la hora? Es impresionante. tranquila. Bueno, hay grados de trastornos de integración sensorial, como algo que pase con el tiempo, o grados de que sí o sí necesiten terapia. Esto es bien importante porque Olguita yo creo que ya lo dijo y me atrevo a decir algo y después te doy la palabra. Dale, Nosotros tenemos que entender que son condiciones. Así vienen cableados, a este cerebro viene conectado de esta manera. así Nosotros es. no debemos pretender curar a un niño de, nosotros tenemos que ayudarle a funcionar así como es, aprender a Sí, integrarse adaptativamente en este mundo, siendo hipersensible a los ruidos, siendo hipersensible al tacto o siendo un nene que necesita demasiado estímulo. Esa es nuestra tarea, no arreglarlos. Ellos no están dañados, son distintos, ¿sí? son neurodiversos. Entonces, ahí cierro paréntesis de Adriana Vergara y Olguita, tu respuesta. no, creo que sí, no fuiste más precisa, Adri, fue perfecto, porque incluso al comienzo de la charla lo mencioné, esto no se trata de cambiar, cuando tuvimos el propósito un poco de esta charla era también informar en ese sentido. Vuelvo e insisto, lo sensorial nos acompaña todo el tiempo y hay que irlo manejando. Y es algo tan particular, no todos somos iguales, no todos respondemos a todo de la misma manera. Incluso a veces cuando se tienen hijos,
hay momentos en donde uno dice, pero ¿esto qué está pasando? Es que no sé de dónde lo sacó, porque no es ni mío ni de mi marido o de mi compañero, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues que es él, es único, a él le dio, él lo está sintiendo y hay que hacer algo con eso. Entonces, esto no es de cambiar, esto es de acompañar, de entender y de facilitar. Bueno. Yo aquí les recomiendo, bueno, la mayoría me conocen acá, pero me pueden escribir y yo siempre les puedo dar herramientas de disciplina respetuosa, de manejo de berrinches, pues porque las crisis sensoriales son unos enormes, enormes berrinches y siempre que lo manejemos Sí, dentro de un marco respetuoso. Y bueno, Olga, te voy a hacer una última pregunta en la cual como que voy a juntar varias preguntas, sí, ¿sí? Para, como sí. para, discúlpenme a los que no les podemos contestar. Y es un poquito, nos están diciendo como ya temas específicos, que es muy selectivo comiendo, que no puede Sí. parar aunque esté cansado, que, o sea, con Ujú. estos temas cuando ya realmente sabemos que hay algo sensorial ahí, que Sí. realmente se sale como de la norma y no es adaptativo. Nos preguntan unas cuantas mamás, ¿y qué hago? ¿Sí? Claro, ahí es cuando tengo que consultar. Exacto. Ahí es cuando tengo que consultar. ¿Por qué? Porque a veces si nos vamos por las ramas, en Colombia se utiliza mucho ese término, ¿no? De irnos por las ramas es, ay no, yo creo que es que este niño se mueve, es porque necesita moverse, entonces lo voy a meter a clases de patinaje, ¿no? Y entonces Sí. que corra o lo meto a clases de atletismo, o que nade no sé cuántos metros de distancia, qué sé yo, que se sumerja, vuelve y salga, lo ahogo, lo desahogo. O sensibilidad auditiva, entonces no, eso es instrumento, música y por ese lado me voy, ¿no? Que el niño es muy hiperactivo, entonces necesita la calma, me voy por el yoga. Es decir, no quiero decir con esto que estas disciplinas no sirvan o estas técnicas no sirven, efectivamente nos pueden ayudar, pero siempre de la mano de la consulta clínica, ¿sí? Porque como estamos hablando de que está pasando algo a nivel fisiológico, pues es importante también entenderlo y cogerlo desde ese orden, ¿sí? Para no irnos por las ramas y entonces también utilizar otro término que es muy común, que es poner pañitos de agua tibia, es decir, ir reparando de a pocos, poniendo parchecitos, pero no tratando el problema desde la base y desde donde debería ser. Porque en algunos casos hay sensaciones o hay problemas de integración sensorial que con el tiempo se maduran y simplemente la persona o el niño se logra adaptar a golpes, a tumbos, pero se logra adaptar. Así Ojo, ojo, como no, hay no que otros, ustedes les den golpes, ojo, ojo, es una no, expresión. es una expresión, ¿no? Como que la vida, el día a día, la repetición, el estar sobreexpuesto, de una u otra manera hacen un clic y el niño termina condicionándose un poco, ¿no? Sin quererlo. Y pues, ¿qué pasa? Se supera, ¿sí? Se supera. Pero esto puede ser riesgoso, bueno, porque va en contra de muchas otras cosas y el niño puede cohibirse emocionalmente de otras, ¿no? O empezar a tener problemas en otros aspectos. Entonces yo sí creo que hay que acudir a tiempo, ¿sí? Hay que atender la situación, hay que hacer el perfil del niño, hay que identificar exactamente qué es lo que tiene, porque cuando yo sé y tengo ese norte y ese rumbo, pues yo le puedo suministrar lo mejor que esté dentro de mis manos, ¿no? No solamente del profesional, sino de los padres, ¿no? Así es. Bueno, Olguita, gracias y gracias a todos los que estuvieron. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.